Hoy vamos a continuar hablando del discipulado y nos vamos a enfocar en el corazón de Pablo como un pastor que alienta, un pastor que aconseja, un pastor que enseña a su discípulo. Y ese es el corazón que nos va a mostrar este libro de Segunda de Timoteo. El libro de Segunda de Timoteo es la última epístola que escribió el apóstol Pablo. Después de esta epístola ya no hubo más epístolas del apóstol Pablo. Como bien lo dice en el último capítulo, ya Pablo estaba presintiendo que le iban a matar, que iba a ser sacrificado. Así que esta es una de las últimas cartas. Y qué bien que tenemos esta carta en nuestras manos, porque ¿cuántos de nosotros no necesitamos ser alentados? Amén. ¿Cuántos de nosotros no estamos como Timoteo en la condición en la que ha estado atravesando? Y por eso quiero, antes de meternos al tema, darles el contexto en el cual Pablo escribe esta carta. Esta carta fue escrita más o menos en el año 64. Y cuando hacemos historia, el año 64 es el año donde el emperador Nerón gobernaba el imperio romano. Y en ese año hubo todo un incendio en Roma. Roma quedó devastada a tal punto que fue muy difícil reconstruir a Roma. Y esto había sido provocado por el mismo emperador, porque en la locura de Nerón él quería levantar una nueva ciudad. Y mientras se incendiaba Roma, él tocaba su arpa para hacerse un gran poeta. Esa era la locura de este emperador. Y creía que el pueblo le iba a alabar, diciéndole: muy bien, quemaste la ciudad, ahora vas a reconstruir la más poderosa. Pero total, se dio cuenta que el pueblo más bien se enardeció y decía: ¿quién hizo quemar esto? Y para no culparse él mismo, salió ahí la difamación de que los cristianos, esa secta que no adoran a otros dioses, esa secta que no se inclina ante el emperador, ellos provocaron. Y hermanos, vino una persecución terrible, no solamente en Roma, sino en todo el imperio romano, en toda su extensión. Y entonces el cristiano era perseguido, era torturado por no negar a Cristo Jesús, por no negar su fe. Y en esas circunstancias el pueblo de Dios se desalentó. En esas circunstancias el pueblo de Dios, muchos de ellos apostataron a la fe. Apostatar significa que dejaron de confiar en lo que creían. Y dijeron: no molesten, yo voy a hacer. Como muchos de nosotros a veces hacemos: ¿qué orar? Ni qué orar, voy a meterme más al trabajo. Y dejaron de creer que la oración tiene poder. Y dejaron de creer que buscar a Dios era más importante en su vida. Y así le pasó a este pueblo. Y entonces este mensaje que Pablo le da a Timoteo, le llega a Timoteo. Algunos comentaristas dicen cuando él estaba pasando por momentos de angustia como discípulo, porque su discipulador, su maestro, estaba en la cárcel. Se oía voces de que él ya iba a ser torturado y muerto. ¿Cuántos de nosotros no nos desalentamos cuando nuestro líder, nuestro guía a veces está enfermo, no hay quien haga la célula, no hay quien nos diga vamos a orar, y comenzamos a menguar? Pues ese es el corazón que está atravesando Timoteo. Hay momentos de angustias, su corazón tiene crisis emocionales fuertes, hay flaqueza espiritual, y Timoteo está pasando como pasamos nosotros también. Y muchas veces en la vida cristiana hay muchas de esas épocas podemos atravesar. Y tal vez aquí en medio de nosotros hay gente que está atravesando esas dificultades, esas flaquezas espirituales, que ha perdido el gusto por orar, por leer la palabra, por permanecer agarrado de Dios. Entonces, y más todavía, Timoteo estaba liderando la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Uno, que eran perseguidos, pero otro era que se había propagado también.
Se había propagado por todo Éfeso, se había propagado un evangelio equivocado, doctrinas falsas. Y mucha gente que no se metía en la palabra, que no escuchaba, que no estaba en comunión con la iglesia, creía esas doctrinas y se agarraba de esas doctrinas. Y todo esto afectaba a Timoteo, afectaba a la iglesia. Y muchos de ellos, como les decía, eran atrapados por esas doctrinas y dejaban la fe en Cristo Jesús. Y aunque la iglesia seguía creciendo, porque quien da el crecimiento es Cristo, ¿amén? Quien da el crecimiento es Dios. No importa cuánto nos persigan, no importa cuánto se levante falsas doctrinas, no importa quién caiga, no importa si Pablo va a ir a ser torturado y muerto, eso no importa. Lo que importa es que Cristo sigue haciendo crecer la iglesia, amén, porque Él es el único que da ese crecimiento. Pero a pesar de eso, muchos estaban dejando la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice en el mismo Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Toda una región había abandonado a Pablo, habían dejado de confiar en el mensaje del Pablo. Por lo tanto, en este contexto podemos ver a Timoteo con una iglesia un poco acobardada, amén. Lo más probable es que usted y yo podríamos sentirnos así si hoy día nos llega la noticia que atraparon al pastor Jesús, está en la cárcel. ¿Pero por qué? Es que han descubierto que él es el pastor de la iglesia. Todos dirían: ¿que nos van a perseguir? ¿Nos van a atrapar? Y esta iglesia está así, está acobardada. Muchos dejando sus convicciones, otros siendo encarcelados, martirizados. Y todo esto llenando de angustia, llenando de ansiedad, llenando de temor a nuestro querido Timoteo. Pero no solamente eso, sino que los que hacen estudios de la Biblia dicen que Timoteo también tenía un temperamento inclinado a constantemente deprimirse, a sentirse menos. Entonces, todo esto aunado a su temperamento, aparece el apóstol Pablo con el corazón pastoral para poder dar a Timoteo una exhortación y dos enseñanzas, que si bien es cierto, el libro de Timoteo, primera y segunda, y Tito, se les llama cartas pastorales. Y se les llama cartas pastorales porque están dirigidos a personas que son llamadas al ministerio. Porque de ahí ellas va a demandar Dios bastante más que del cristiano común y corriente. Pero sin embargo, este mensaje, a pesar de ser para esos llamados al ministerio, también lo podemos usar para nosotros como cristianos comunes y corrientes. Porque son mensajes de aliento, son enseñanzas para podernos parar en la fe y en la roca que es Cristo Jesús. Y por eso, desde ese punto de vista, vamos a ver este pasaje para todos nosotros en este tiempo de discipulado. En primer lugar, la exhortación. La palabra exhortación significa alentar, animar, ayudar a que el otro se levante. Eso es la palabra exhortación. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate en la gracia. Estas son palabras de aliento a alguien que está desalentado, desanimado, a alguien que la duda está entrando, el temor está queriendo cubrir su corazón. Viene el apóstol Pablo y a ti y a mí a través de Timoteo nos dice: esfuérzate. Amén. Esfuérzate. Esta palabra, esfuérzate, significa crece, fortalécete, llénate de poder.
Cuando estamos desalentados, cuando estamos desanimados, cuando estamos llenos de miedo y cuando pensamos que no va a suceder nada, usted tiene que esforzarse, usted tiene que fortalecerse, usted tiene que aprender a crecer. ¿En qué? En la gracia de Dios. Pablo no le dice a Timoteo: si te parece, te sugiero, quiero pedirte que lo hagas. Pablo le dice como una orden, como algo imperativo: esfuérzate, fortalécete, crece, aumenta tu poder, hazte más fuerte en la gracia de Dios. Timoteo, no es una sugerencia. La situación que estás viviendo, el ministerio que se te ha dado, lo que se te ha encomendado, requiere que te esfuerces y que crezcas y te desarrolles en la gracia de Dios. Quizás esta palabra también sea aquí para cada líder, amén. Porque cuando uno es líder, como que baja la fuerza, ¿no? Como que parece que los demás no te siguen, como que parece que no está entrando nada y te desalientas porque no llegan. Pero aquí esta mañana el Señor nos dice: esfuérzate, esfuérzate en la gracia del Señor. Esta es una orden clara, tanto para Timoteo como para cualquier cristiano que quiera emprender una labor en el Señor. Esfuérzate en la gracia. Timoteo, tú tienes una misión clara de expandir el reino en la región de Éfeso. Y para hacer esa tarea no se puede hacer, Timoteo, en tus propias fuerzas, en tus propias emociones. Requieres esforzarte, requieres crecer y fortalecerte en la gracia de Dios. Y por tanto yo tengo que entender qué es gracia. Y la gracia es todo aquello, todo regalo que Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros para poder pelear la buena batalla. ¿Sabe qué te ha provisto el Señor para poder pelear esta buena batalla de la fe? Porque el temor va a estar tocando tu corazón, la desilusión va a estar tocando tu corazón, el desaliento va a estar tocando tu corazón. ¿Y cuáles son las herramientas de la gracia de Dios que nos ha sido concedido? La fe es una de ellas. Hay que crecer en la fe. La fe crece, queridos hermanos. Esto que hoy hemos visto con nuestra querida Diana nos impulsa a poder orar más y poder creer que Dios puede intervenir en nuestros asuntos. Amén. Y cuando los doctores dicen: ya está, es imposible, ya ni oren, más bien aférrense porque se va a morir, se puede parar el cristiano y decir: yo sé en quién he creído, yo sé que Dios es poderoso. De eso es la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y Pablo le está diciendo: tienes que crecer en esa gracia, crece en confiar en Dios, crece en la esperanza. Que abunde la esperanza en tu corazón. Esperanza significa que Él va a venir, hermano querido. ¿Cuántas veces nos desalentamos porque no hay un abrazo, porque nadie nos anima, porque nadie nos felicita y decimos: ya dejo de hacer esto? Pero Pablo le dice a Timoteo: tal vez nadie te abrace, tal vez nadie te felicite, tal vez nadie te ponga una carita feliz en la frente, pero quiero que recuerdes que hay un galardón en los cielos. Crece en la esperanza en Dios. Crece y fortalécete en la esperanza en Dios. Crece en la paciencia, que la paciencia haga la obra completa en tu vida, Timoteo. Porque cuántas veces nuestra impaciencia lesiona y golpea a alguien frágil, ¿sí o no? Cuántas veces nuestra impaciencia ha impedido que otro corra la buena batalla porque yo he querido correr más rápido que el otro. Y Pablo le dice a Timoteo: tienes que crecer, que la paciencia haga su obra completa en tu corazón, Timoteo. Que la santificación siga ayudándote a hacer separación más y más del mundo. Crece en santificarte, Timoteo. Ya venciste un pecado, pelea con otro, líbrate de otro.
Sepárate más y más del mundo. Crece en el dominio propio en tu corazón. Que se acreciente tu corazón en dominio propio. Crece en la humildad dependiente de Dios. Todo eso son regalos de Dios. Y si usted, por tiempo no lo voy a leer, pero si usted va a Efesios capítulo 1, léalo, usted va a ver los regalos de Dios. Dice que hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual. Y eso es lo que le está diciendo Timoteo al apóstol, Pablo a Timoteo le está diciendo: esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Timoteo, si no te esfuerzas, si no te fortaleces, si no te llenas del poder de la gracia de Dios, la misión que te ha sido encomendada te es imposible. Es imposible. Iglesia, líder de célula, discipulador, quiero decirte, si no creces en la gracia de Dios, la misión que tú tienes va a ser imposible. Necesitamos crecer en la gracia de Dios. Él podría convertir su misión en algo mecánico. Él podría haber hecho su discipulado, su pastorado en algo rutinario. Ir, cumplir. Bueno, hacer lo que le toca hacer, nada más. Y hermanos míos, cuando no crecemos en la gracia de Dios, muchas veces nos volvemos así. Nos volvemos en la obra espiritual y hermosa de Dios, se torna en una obra mecánica, sin pasión, sin alegría, sin gozo, con una pesada carga. Ya hoy, otra vez miércoles y en la célula. Hoy, domingo, ahora tenemos que ir allá a Guadalupe. No. Tenemos que ir ahora a Cachiche. No. ¿Por qué sucede esto? El apóstol Pablo dice: porque Timoteo no crecía en la gracia de Dios. Y por eso le dice: debes crecer, debes fortalecerte, debes desarrollarte en la gracia de Dios. ¿Es posible que creyentes se estanquen espiritualmente, hermano querido? Es posible, hermano. Es posible que creyentes dejen de crecer en la gracia de Dios y por años permanezcan en ese mismo lugar. Como Pablo le llamó la atención a los corintios, le dice: ustedes deberían ya ser maestros, pero sin embargo tengo que darles otra vez la leche. Ustedes deberían comer cosas sólidas, carne y morder, pero no, hámelo licuado, dame en biberón, dice Pablo. Y no crecen. ¿Por qué? ¿Por qué no crecen? Porque para que crezca y se fortalezca en la gracia de Dios, debemos tener ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? Amén. Primero, dedíquese a enseñar. Usted que rehúye a abrir su célula, abra su célula. Usted que cuando en su célula le dice: hermanita, la próximo miércoles usted trae la palabra, dé la palabra. Porque la mejor manera de crecer es enseñando. Si usted enseña, le aseguro que para enseñar va a tener que pasar leyendo, averiguando, orando. Y eso le va a ayudar a crecer. Cuando usted más rehúye enseñar las verdades que Cristo ha puesto en su corazón, usted no va a crecer. ¿Cuántas veces usted ha rehusado enseñar al Cristo que usted tiene en su corazón? Cantidad de compañeros y amigos y oportunidades que se presentan en el diario vivir, donde decir: mi Cristo puede que ahí, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Yo esta semana estoy persiguiendo a un amigo porque me he enterado que su matrimonio está pasando por un bache y comienzo a llamarle, me está rehuyendo, yo le estoy ahí porque quiero enseñarle que Cristo puede ayudarle en su matrimonio. Amén. Quiero decirle que hay un Cristo que tiene el recurso para sanar y dar una nueva vida a su corazón y a su familia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
¿Quieres crecer en la gracia del Señor? Pues enseña a otros, transmite a otros lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo. Enseña las verdades de Cristo ha puesto en tu corazón. Cuando uno enseña, queridos hermanos, uno aprende más. Por eso le dice: lo que has oído de mí, enseña a otros. Mira, Timoteo, te vas a tener que poner de maestro para otros que se hagan maestros también. Y cuando tú confirmes a otros, tu corazón se va a hacer afirmado en el ministerio que Dios te ha llamado. En estos tiempos que estamos abriendo tanto Guadalupe y Rosario, estamos diciendo: tú predica, vas a predicar. Y yo le estoy comenzando a ver ciertas pastas de predicadores. Digo: oye, este tiene para predicador. Se lanzó, se atrevió, y comienza Dios a decir: yo te he dado ese don. Amén. Pero si tú nunca haces eso, si lo único que es comer y guardártelo, te va a pasar como pasa a los profesionales que no aplican su profesión. Se olvidan. Si aquí hay un ingeniero que tiene 10 años sin hacer ingeniería, se olvidó cómo hacer un puente. Y así ahorita venga una empresa y le diga: ingeniero, te contrato por $100,000 la hora. Se queda al aire y pierde la oportunidad, porque nunca se dispuso a enseñar y hacer lo que había aprendido. Entonces, la primera forma de crecer en la gracia de Dios: dedíquese a enseñar. La segunda es: dedíquese a la vida de la iglesia, a la comunión con el cuerpo de Cristo. Haga amigos en la iglesia. Salga a comerse un Juane, salga a comerse un buen tamal, salga a comerse una sopa seca con amigos de la iglesia. Ese tiempo que tú paras con otros amigos que no tienen fe, que lo que más te hacen es dudar y meter miedo, comienza a invertirlo en gente de la iglesia, para que desarrolles y crezcas en la gracia de Dios. El día viernes, con mi hermano y mi amigo, fuimos a comernos unos chicharrones terminando la vigilia. Vamos, hermano. Y conversando de la gracia de Dios y de la palabra de Dios, nos quedamos hasta la 1:30. Imagínense, conversando de Dios, creciendo. Me bendecía cuando Él me hablaba y me decía: mire pastor, a mí me dieron esto y esto. Wow, sí pastor, entonces me sorprendió y me bendecía. Decía: Señor Jesús. Eso es lo que hace cuando uno quiere crecer, se dedica a la vida de la iglesia. Amén. No sea de aquellos que vienen y se va, ni siquiera saluda a alguien. ¡Uf! Ya no está. No viva así la vida. Dedíquese a partir el pan con los demás. Eso significa hospede mutuamente. Hospédense, recíbanse en su casa. Invítense. Hoy día un domingo, dile: vamos, un cevichito en la casa. Haga eso. Si quiere crecer en la gracia de Dios, hospede a alguien, reciba a alguien. Hermano, nadie le conoce muchas veces. A veces usted habrá dado cuenta cuando dice: hermano, vamos a orar por tal hermano, y todos, ay, y como que toda la iglesia se une para orar por él, ¿no? Pero cuando dice: hermano, vamos a orar por tal hermano, ¿quién es? Nadie le conoce. ¿Quiere crecer en la gracia de Dios? Comience a vivir y compartir el pan con los demás. Y no solamente invite, sino comparta la comida. Comparta con ellos, pase tiempo con ellos. Y por último, si quiere crecer en la oración, en la gracia de Dios, dedíquese a la oración. Dedíquese a la oración. Descubra que en la oración hay refugio. Los grandes hombres de oración descubrieron que más hacían de rodillas que laburando, que más producía éxito en su trabajo orando, puesto de rodillas, que haciendo 1000 afanes. Usted y yo debemos descubrir eso también, queridos hermanos. Amén.
Hay dificultad en la casa, póngase a orar. Hay dificultad en la familia, póngase a orar. Hay dificultad en la economía, póngase a orar. Hay anhelo de servir a Dios en alguna área específica, póngase a orar. Hay una responsabilidad que Dios nos ha dado, póngase a orar. Hay algo que no puedes, póngase a orar. Hay algo que no sale como tú planeaste, póngase a orar. En todo tiempo ora, y ora por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Esas 4 herramientas nos da la palabra de Dios en el libro de Hechos para poder crecer. Luego el apóstol Pablo pasa a 2 enseñanzas. La primera se encuentra en el capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo primero que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es: Timoteo, no dejes que muera lo que se te ha enseñado. No dejes que muera el evangelio que hemos puesto en tu corazón. El evangelio en el cual has creído, en el cual has sido persuadido, en el cual has llegado a confiar. No dejes que muera. Amén. ¿Quieres que tu generación sea una generación que conozca a Dios, que crea en Dios? Pues padre de familia, iglesia de Dios, tienes que trabajar para dejar ese legado en tu familia, en tu descendencia. Dios le está diciendo a Timoteo a través del apóstol Pablo: no dejes que esto muera. Hay tiempos donde la iglesia tiene que meterse a la enseñanza, a la palabra en la familia, en el hogar, con los hijos. Y por eso también nuestra iglesia hace mucho énfasis en la escuela dominical. Si usted cree que la escuela dominical solamente es para divertir a los niños, no. Es un lugar donde a través de cosas como para la edad del niño tratamos de sembrar semillas de la palabra de verdad en el corazón del niño. No es una guardería la escuela dominical, que aunque le guarden a su niño y le cuiden a su niño, el propósito de esa escuela es que haya semilla en el corazón de ese niño, para que cuando haya tiempo, llegue el tiempo, dé fruto. ¿Y cómo puedo hacer para que no muera ese evangelio? Dice el apóstol Pablo: enseña esto, encarga a hombres que tengan 2 características. La primera característica, dice, es fieles, hombres fieles. Y la palabra fieles, hermanos queridos, significa hombres con convicciones firmes. Hombres con convicciones firmes, pues solamente aquellos hombres que tienen convicciones firmes son hombres que son constantes, son hombres que son responsables de la tarea, son hombres que aplican pasión y amor a lo que hacen. La mayoría de veces que la gente retrocede, que ante las pruebas que se levantan de continuo, retroceden, se tiran para atrás, se comienzan a renegar, es porque no tienen convicciones firmes. Pero cuando un hombre es fiel, es un hombre de convicciones firmes. Y ahí le vemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: creí y por lo tanto hablé. Ahí le vemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo en el primer capítulo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Buena pregunta que usted y yo debemos hacernos. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Sabe usted quién es su Dios? Tal vez su Dios todavía sigue siendo ese que está en la madera, que antes ibas todos los domingos y le verías crucificado. Pero el Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero, es el Cristo resucitado, amén. Y Pablo dice: yo sé en quién he creído. Pero no solamente dice yo sé en quién he creído, sino también dice: sé que es poderoso para guardar mi depósito. Amén. Yo sé. ¿Y cuándo lo dice eso? Cuando está a punto de ser muerto. Él está diciendo: yo sé que aunque pase lo que me vaya a pasar,
Dios me está guardando. Dios me está cuidando. La mano de Dios está sobre mí. Amén. Esos son hombres que confían. Esos son hombres fieles. Esos hombres fieles, cuando asumen la responsabilidad, nada les para. Llegan a su casa, a su trabajo, y dicen: ¿sabe qué, Antonio? Ya no hay chamba porque, mírate, que yo pensaba darte por un año, pero se ha cortado. ¿Qué hace Antonio? Señor, seguramente me darás otro trabajo, pero hoy día voy a abrir mi célula. Amén. Ellos no van, dicen: hermanos, hoy día ha pasado dificultades, no se abre porque hay complicaciones. ¿Sabe qué? Se ha enfermado tal. Gloria a Dios. Dios está trabajando. Dios está obrando. Hombres con convicciones que saben que Dios es poderoso para guardarlos. A estos hombres fieles y de buen testimonio encarga estas tareas. Y hermano, y así como a Timoteo Pablo le invita a que sea fiel, Dios también le invita a usted a ser fiel. Esto es un llamado para todo cristiano. Usted no necesita ser pastor para ser fiel. Usted necesita ser fiel por el hecho de ser creyente y discípulo de Cristo. Un hombre de convicciones firmes. Un hombre que pueda decir: no voy por este camino, porque yo sé que no es de Dios. No tomo este lugar, porque yo sé que a Dios no le agrada. Y todos puedan decirle: pero vas a perder amigos, pero vas a perder economía. No importa. Yo sé en quién he creído. Que si hoy pierdo, dice su palabra que Él puede devolverme hasta 100 veces más de lo que yo pierdo. Porque yo sé en quién he creído. Y cuando nosotros, hermanos, no tenemos esas convicciones firmes en nuestro corazón, muchas veces negamos a Cristo. Nos avergonzamos de Cristo. Nos desatendemos del trabajo que Cristo nos da. Cuando esas convicciones no son firmes en nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Pablo a Timoteo le dice: persiste en lo que has creído, en lo que te has sido persuadido. Y hermanos, no solamente se niega a Jesús como lo negó Pedro con su boca diciendo: no le conozco, y maldiciendo. Muchas veces negamos a Cristo Jesús cuando no hablamos en el tiempo en que se debe de hablar de Cristo. Cuando hay alguien que está pasando necesidades y dificultades, y tú que tienes el evangelio, la medicina para esa dificultad, cierras tu boca. Le estás negando a Cristo. Le estás impidiendo que alguien conozca al Dios de la salvación. Cuando callas, cuando tienes momentos de silencio en los cuales debiste hablar, así también estamos negando a Cristo Jesús. Pero no solamente busques hombres fieles, dice, sino también idóneos, hombres dotados por Dios, para que ya sea de forma natural o milagrosa puedan cumplir esa tarea. Hay hombres que han nacido, hermanos, con una elocuencia bárbara. Nuestro expresidente Alan, a cualquiera lo convencía. Ese hombre nació así. Y gloria a Dios si hay alguno aquí que ha nacido así. Pero también hay hombres que Dios, cuando se convierten, les da el poder de tener palabra fácil, de poder transmitir el evangelio. Y a mí me ha costado siempre hablar en público, en mis exposiciones en el colegio. Y yo por eso lloro cuando me veo aquí. A veces en mi casa lloro, digo: Señor, ¿cómo me has hecho parar ahí? Si yo me mordía la lengua y me trababa. Y a veces usted ha detectado que me muerdo la lengua y me trabo, ¿sí o no? Y es porque no soy así de natural. Es la gracia de Dios. Amén. Y muchos de ustedes también, tal vez Dios les ha puesto esa gracia en ustedes, pero ¿cómo pueden descubrir eso si nunca se atreven a enseñar? Si nunca dice: pastor, úseme acá.
varios jóvenes y familias que nos están ayudando en dirigir el culto. Me dicen: pastor, yo estaba lleno de miedo, pero qué bonito lo han hecho. Hay uno que me decía: pastor, yo he renunciado a 2 profesiones en la universidad porque me decían tienes que exponer. No, renuncio. Y hoy día, en estas semanas, aquí pudiendo hacer, porque Dios le da ese don y esa habilidad. Busca hombres fieles, pero también idóneos, dotados por Dios para cumplir esa tarea. Esa tarea no es fácil, Timoteo. Si tú no te fortaleces en la gracia de Dios, no vas a poder llevar a cabo. La segunda enseñanza, lo vamos a hacer más rápido, se encuentra del versículo 3 al versículo 7. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo le va a dar en esta enseñanza 3 metáforas o 3 ilustraciones útiles para Timoteo y para todos nosotros sobre cómo debemos emprender en pos del llamado, en pos del servicio que Dios pide para nosotros. Pablo va a ilustrarle a Timoteo lo que Dios espera de él. Pablo le va a decir: escucha, Timoteo, esto es lo que Dios espera de ti. Esto es lo que Dios espera de ti en la tarea que te ha encomendado. Y va a usar 3 ilustraciones o 3 metáforas. Y cada una de estas figuras apuntan a características importantes que Timoteo tiene que imitar y tiene que cultivar en su vida y en su actitud ante la misión que le han encomendado. Y estas características también van a ser útiles para ti y para mí. La primera es la de un soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un cristiano, un discipulador, un líder cristiano tiene que ser como un soldado activo. Amén. No un soldado jubilado, un soldado en servicio activo. ¿Y cómo es un soldado que está en servicio activo? Es alguien que realiza su tarea con total corazón y entrega. Así son los soldados, amén. Les da un mando el comandante, pues vamos a cumplir ese mandato. ¿Cuántos han visto la película Buscando al Soldado Ryan? Y esa misión derribó aún al que le comisionaron, pero se cumplió la misión. Amén. Su vida estaba en peligro, sus amigos estaban en peligro, pero ellos dijeron: no, nos mandaron por ese hombre. Ese es un soldado del cual Pablo le está diciendo: tienes que ser un hombre que cumpla su tarea con todo su corazón y en total entrega al mandamiento y a la encomienda que Dios te ha dado. Un soldado en el campo de batalla tiene un solo propósito: cumplir las órdenes de su comandante. Y Timoteo tiene las órdenes claras. Predica, evangeliza en Efeso. ¿Cuáles son las órdenes que Dios te ha dado a ti? De muchos de ustedes será que tu vecindario conozca que aquí hay una casa donde se adora a Dios. De muchos de ustedes será que el distrito de donde ustedes están conozcan de Cristo y reciban a Cristo y se salven de la muerte eterna. Timoteo tiene ese mandamiento claro. El versículo 4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Un autor dice así: cuanto más fiel es un cristiano, cuanto más le bendice Dios, cuanto más le prospera Dios, cuando su trabajo se hace más fructífero, es el momento donde el diablo más le ataca para dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado. Por eso los que prosperan muchas veces dicen: pastor, no puedo. Pastor, no puedo. Porque el diablo ahí está atacando.
Pero usted tiene que saber que es un cristiano, que no tiene que enredarse y todas las cosas que le enredan, todas las cosas que le apaciguan para cumplir su deber, tienen que ser soltados de su vida. Pastor, entonces tengo que dejar de trabajar, tengo que parar en la iglesia y tengo que pasar evangelizando todo el día. No. En ese aspecto yo soy ejemplo de eso para usted, porque su pastor, aparte de ser pastor, es médico. Y me rajo ahí, como el apóstol Pablo, que se rajaba haciendo sus carpas, pero no se desconectaba del Señor. En el trabajo les predico. Por eso les decía al inicio que estoy ahí detrás de un doctor siguiéndole. ¿Dónde estás? Te quiero enseñar de Cristo. Y me ha dicho el sábado, dijo, almorzamos. Y yo estaba ahí esperando, ¿dónde está? Y no, esta semana otra vez le voy a buscar. Y en el trabajo saben que yo soy pastor. No porque yo sea perfecto, sino porque me ven metido en las cosas de Dios. Vamos a operar, vamos a orar, vamos a orar. Se presentan cosas difíciles, vamos a pedir al Señor. Se vino la fiesta de esta fiesta de febrero, ¿qué es? Los carnavales. Los carnavales. No, al pastor no le inviten porque él no. Porque saben. Pero cuando hay necesidad, se murió tal persona, colaboración, acá estoy. Porque así tiene que ser un cristiano. Por eso dice, no te enredes en ningún asunto de esta tierra. ¿Qué, pastor? No tengo que construir mi casa, no tengo. Hazlo, pero que eso no sea tu fin supremo. Amén. Que todo lo que hagas tenga un propósito en las manos de Dios y que cumpla ese propósito. El apóstol Pablo decía, bueno, por construyendo mis techos, mis carpas, me voy a alimentar para poder seguir predicando de Cristo. Y él mismo dice, y no porque no tenga derecho de pedir, porque como apóstol tengo el derecho, pero para enseñaros a ustedes. Porque había tremendos vagos en la iglesia, porque se predicaba Cristo viene, no querían hacer nada y se sentaban y como a veces las políticas comunistas, hay que dar, aunque sean vagos, hay que dar. Y allí el apóstol Pablo dijo que no trabaja, que no coma. Y por eso usted va a ver a mi pastor y también a mí, que he aprendido a decirle a gente, pastor, por favor, no, tremendo pechugón, 26 años, vaya a trabajar. Pero sí extendemos la mano a viejitos, a alguien que no tiene familia, sí extendemos la mano. Pero tremendo pechugón, que venga a decirme, por favor, trabaje, esfuércese. Esto es el soldado. Y este soldado pasa tribulaciones. El soldado de Cristo sabe que tiene familia, sabe que puede hacerse unas vacaciones, sabe que puede estar en construcción, pero cuando suena la trompeta del llamado de Dios, deja todo, le quitan la licencia y vaya al frente de batalla. Amén. Y ese es el tiempo de ahora de usted, querida iglesia. ¿Qué asunto le están entreteniendo? ¿En qué asunto se ha empantanado su vida? Y ha dejado de ser efectivo en el propósito que Dios le ha llamado, querida iglesia. Un soldado entonces está consagrado, entregado plenamente y de corazón a una causa, y es servir solamente a su Señor. Hay algo en nuestro corazón, queridos hermanos. Hay algo en el corazón del hombre caído, pero también persiste en el corazón del cristiano, porque todavía en nosotros está ese hombre viejo. ¿Y qué es ese algo? De que queremos agradar a Dios, a los hombres antes que a Dios. Hay algo que hay aquí que te inclina a querer agradar a los hombres antes que a Dios. Por eso muchas veces dejamos de ser veraces con el evangelio, porque queremos agradar primero a los compañeros de trabajo, que no sientan que yo soy fanático, a nuestras familias,
Nunca tu familia quería desayunar contigo los domingos, pero ahora que te hiciste cristiano, desayuno familiar. Pastor, por el desayuno de la familia no voy a la iglesia. Y usted se pierde de comer la hermosa palabra de Dios y disfrutar de lo que dice la palabra de Dios, que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. De eso está hablando. Tendemos eso aquí en el corazón, esa tendencia de querer agradar a los amigos antes que Dios. Y producto de esa tendencia nos puede llevar al declive espiritual, pues agradar al hombre exige comprometer la verdad de Cristo Jesús. Y por eso muchos y muchas iglesias han caído. No quieren decir ni del pecado, no quieren decir que van ahí al infierno los borrachos, no quieren decir que los que están viviendo en una vida doble con su esposa y con su amante, el infierno les está esperando. No, mucho, hermano, qué difícil. Y comprometen la verdad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice: tienes que ser soldado, métete a esa misión plena, entrégate a la misión. La segunda metáfora es la de un atleta. Y está en el versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Una de las peores cosas que puede pasar en el deporte es que sea ensuciado porque alguien hizo trampa. No importa si alguien ganó el título, logró la medalla, si fue con trampa, uno sabe que es ilegítimo. El cristiano está invitado a aplicar las normas y las leyes de Dios a su vida. ¿Sabe por qué yo estoy estudiando? Porque en nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, no puede haber un pastor si no termina su seminario. Yo podría decir: pero ya hace mucho, ya tengo. No, hágalo así. ¿Cuánta gente viene? Pastor, yo vengo ya de otra iglesia y hace muchos cursos. Vaya, primeros pasos. ¿Qué? Vaya, aprenda cómo en esta iglesia se comienza a llevar el camino. Y muchos, cuando comienzan, se descubren que Dios les va bendiciendo y dicen: no me había entendido así, no lo había captado así. Por eso es que le dice: un atleta tiene que luchar legítimamente. ¿Y qué significa legítimamente? Prepárate, disciplínate, determínate a ganar la carrera, observa las reglas. Ay del cristiano que no se disciplina pero quiere ganar. Todo ica para Cristo. Todo ica para Cristo, pero no se disciplina. O todos los martes o todos los viernes a venir a buscar a Dios. Ay del cristiano que dice: pastor, yo estoy queriendo ganar a mi familia, pero no se determina todos los días a orar por su familia, pero quiere ganarlo. Y cuando otro ha estado orando por él y otro ha estado ganando, y pum, su esposo se convierte: es que en mi trabajo alguien oró, se quiere llevar el premio. Es que yo estaba ahí. Ese es ilegítimo. Mire, hermano, en los deportes ahora hay el VAR, ¿no? El VAR es para detectar clarito dónde ha estado la falla. Y a pesar del VAR a veces hay errores. Dios no tiene VAR. Dios lo ve todo. Amén. Dios lo ve todo. Juegue legítimo. Amén. Le toca preparar su prédica para el miércoles. Ore, llore delante de Dios, pídale: dame palabra para mis discípulos. No venga corriendo, no. Recuerde que va a llevar mensaje de Dios. Le toca dirigir las alabanzas en su célula, pues ore a Dios: Señor, dame las alabanzas, ayúdame a escoger alabanzas que bendigan al grupo. De eso se trata. De eso se trata, querida iglesia. Por eso Timoteo le dice: Timoteo, respeta las reglas. Y en eso de respeta las reglas es: si tienes un líder, ¿a quién tienes que ir primero? A tu líder. La gran mayoría de hermanos quiere ir a un pastor primerito. Al líder le dice: fuera de aquí, al pastor.
Respeta las reglas. Dios por algo te ha puesto esa persona a tu lado. Te aseguro que esa persona está a tu lado en lo que tú necesitas. Pero tú piensas que no. Tú quieres ir a alguien que no te conoce para que te dé un consejo que tú quieres. Pero el que te conoce ya contigo dice: mira, Alan, ya mejor no digo nada. Entonces, no, con ella no quiero, voy para el otro lado. Respeta las reglas, juega legítimamente. Por último, y con esto estoy terminando, le dice Pablo, le da la ilustración de un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es un campesino, uno que trabaja en la tierra. Este hombre prepara la tierra, saca la maleza, saca las piedras, saca las malas hierbas, fertiliza la tierra si es que es necesario y siembra las plantas. Y una vez que siembra la planta y ve que la plantita comienza a echar brotes, comienza a buscar si hay plagas para matarlo. Y eso lo hace no en una sombra entechada, eso le hace al aire libre en el campo, donde el sol está presente, donde la lluvia está presente, donde los mosquitos están presentes, donde el polvo está presente. ¿Eso de qué está hablando? ¿Qué le está diciendo a Timoteo? ¿Qué es lo que espera de Dios a través de esta ilustración? Le está diciendo Timoteo: Dios espera que trabajes duro. Dios espera que tú trabajes duro, que te esfuerces, que hay noches que no vas a dormir, que hay noches o hay madrugadas que te vas a levantar, hay situaciones que van a exigir. Dios espera eso de ti y de mí. Y como estamos en el año del discipulado, ¿qué espera de nosotros, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ica? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dile al que está a tu lado que trabajes duro. Trabaja duro. Trabaja duro, trabaja duro. Amén. Pero no solamente le dice trabaja duro, porque el trabajo duro muchas veces nos puede provocar a querer ser rápido, recibir la cosecha, sino que le dice: ¿sabes qué? Vas a trabajar duro, pero vas a tener que esperar pacientemente a que llegue el fruto. Amén. Tú vas a tener que abrir tu célula, tú vas a tener que abrir tus músicas y tus oraciones, y tal vez no te visite nadie, y tal vez solamente tú y tu esposa estás. Tú persiste, tú persiste, tú persiste, porque el que hace crecer es el Señor. Amén. Pablo está apuntando a un corazón que se desalienta, que se desanima cuando no ve rápido el crecimiento. Y hermano, estamos en un tiempo donde todo es veloz. Antiguamente, para comernos un plato o para poder tomar un café, ¿qué hacíamos? Nuestros abuelos iban a sacar la leña. Después de la leña, escoger cuál va a ser la primera que van a poner en la estufa. Soplar media hora hasta que enciende el fuego. Y después que enciende el fuego, a poner la olla, esperar que caliente la olla. Y después de casi 2 horas, tú podías comer algo. Hoy día no, hermano. Usted se lleva su ajinomén, mete al sal y está comiendo. Y producto de eso, la iglesia cree que así es el crecimiento de la célula, en la red. No. Lo que dice el Señor es: trabaja duro y espera pacientemente. Amén. Pero no le está diciendo espera pacientemente y siéntate. No, no le está diciendo así. No te debes sentar. Lo que le está diciendo: hay un trabajo que tú tienes que hacer, pero hay otro trabajo que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Sé paciente esperando al Señor. Trabaja duro con tus hijos, con los adolescentes que a veces nos sacan la cana. Trabaja duro. Pero sé paciente esperando que Dios cumpla su promesa en tu descendencia. Amén. Me ha pasado a mí, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que yo les he llevado por la vida y he querido que ya, al toque, ya puedan decir: Maranata, papá. Nada me sale. Y yo digo: Señor, me quiere. Pero ya he aprendido: no, tengo que tener paciencia. Tengo que tener paciencia. Amén.
tengo que tener paciencia. Queremos que tu matrimonio de la noche a la mañana se restaure. Después de 7 años de boxeado, al día siguiente, porque te pidió perdón, quiere que se restaure. Ten paciencia a que tu esposa sea sanada por Cristo y un día te pueda decir: Cholito, ahora sí te perdono. Ten paciencia. El hombre soltero que está buscando a una mujer para casarse, no tengas paciencia, no te sientes solamente a esperar. Trabaja duro. Trabaja duro. Trabaja, comienza a hacer tu casa, comienza a hacer tu trabajo. Y cuando llegue la novia, mi amor, no te preocupes, si hay casita. Amén. De eso se habla la palabra. Hombres que tienen un llamado al ministerio en su vida, esperen pacientemente, pero trabajen duro. Mucha gente dice: bueno, como yo no soy el pastor, que el pastor Panchito trabaje. Cuando yo sea un día ahí, no, hermano, si usted no trabaja duro ahora, usted va a ser vago también cuando Dios le dé el ministerio. Y lo más probable es que ni le llame. Porque en la Biblia, todos los llamados son esforzados y valientes. No son aquellos que su esposa le dice: ¿vas a trabajar hoy día? No, hoy día ha llovido. No, son hombres que salen con lluvia, sin lluvia. Más bien la esposa se dice: ay, mi amor, pensaba que... No, mi amor, no te preocupes, Dios me está protegiendo. De ese tipo de corazón. Nos hemos pasado ya buen tiempo. Perdónenme, hermano. Quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo, que dice en el versículo 7: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le está diciendo a Timoteo: piénsalo, medítalo, reflexionas en las palabras que te estoy dando, mastícalo, no lo tragues, mastícalo, piénsalo, usa tu pensamiento, piensa cómo es un atleta, piensa cómo es un labrador, y tú dite también, Timoteo, di: voy a ser así, voy a aplicar eso a mi vida. Piénsalo, lee la Biblia, pero sobre todo piensa en lo que te digo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué le dice todo esto el apóstol Pablo a Timoteo? Porque hay muchas ocasiones en la vida cristiana que el fruto no es visible rápidamente. Está viniendo el fruto, pero no es visible rápidamente. Amén. Y cuando no vemos las cosas rápidamente, nos desanimamos y desalentamos. Y comenzamos a meter muchas cosas en la mente. Por eso el apóstol Pablo dice: piensa en lo que te digo, para que te mantengas firme, para que te mantengas esforzado, pensando en la meta, pensando en la disciplina para alcanzar el galardón. Y ese es el mensaje para ti y para mí, querido hermano. ¿Cuál es la motivación de todo esto? Versículo 10 dice: todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto. Todo el esfuerzo que hago, dice el apóstol Pablo, Timoteo, lo hago por aquellos que necesitan conocer el Evangelio. Amén. Vamos a inclinar nuestro corazón.